No, excelente. Va, muchas gracias. De hoy vamos a tener pues, una breve introducción de lo que van a contar las etapas de implementación, los tipos de archivos que se van a cargar y, y los y los pasos para la carga de información, así como un ejemplo de la carga. Y al final, como en otras sesiones, vamos a hacer una sesión de, bueno, para responder las preguntas que se planteen en el chat. Bueno, la carga masiva, como les decía, ya fue considerado dentro del proyecto SIMBA para archivos provenientes de máscaras de captura y, bueno, creo que está un poco, está buena la presentación, es provenientes de máscaras de captura y de archivos de expediente clínico electrónico que cumplen en principio con las siguientes premisas. En principio, la información se debe integrar en archivos con formato de texto, separado por pipes, y los campos deben venir en el mismo orden que se estableció en la guía de intercambio de información correspondiente. No se deben agregar campos adicionales. El validador lo que hace es revisa que el número de campos que vienen en el archivo de texto son los mismos que se encuentran en la guía de intercambio de información. Por eso es que no se deben agregar más campos. En una primera etapa, los campos recibidos sin cifrado, como ya se había comentado en algún momento. El archivo tampoco debe tener caracteres especiales, por ejemplo, un apóstrofo, un símbolo de ampersand, por ejemplo. Hay caracteres que vienen en la guía de intercambio
y no se deben agregar como parte del contenido del archivo, como parte de la información. Y adicionalmente también la información o el archivo con la información debe venir codificada en formato ANSI. Esas es como las premisas básicas para a considerar cuando comiencen a estructurar su archivo de información. Como les comentaba, hay 3 etapas, bueno, hay algunas etapas o como se tienen contempladas algunas etapas para o bueno, para el despliegue, digamos, de la carga masiva de información. En la primera etapa solo vamos a estar cargando la información de consulta externa. Esta información de consulta externa, o más bien este módulo de consulta externa, se va a publicar hasta hoy por la noche. Por eso es que puse aquí que va a ser a partir del 1 de marzo de 2018. Realmente se va a publicar hoy en la noche y ya a partir de mañana ya ustedes podrían comenzar a publicar su información. Digo, a subir su información. En una segunda etapa se va a publicar hasta el 20 de marzo la parte para detecciones, planificación familiar, salud bucal y salud mental. Y de una tercera etapa se va a publicar o se va a liberar para todo lo que es SEUL, para egresos hospitalarios, urgencias y lesiones. Y posteriormente se está evaluando también el agregar otros tipos de PACE, tales como, por ejemplo, PACE estadísticos, que todavía bueno, todavía está por definirse si se va a agregar esa parte de carga masiva o si es necesario o no. Y bueno, también para otros PACE también se está considerando también hacer el módulo de carga masiva. Entonces, nada más para que todos tengamos claro, estos son los únicos PACE que se estarían trabajando por el momento para carga masiva. Por ahí, por si alguien tenía la duda de si egreso, nacimientos o defunciones se va a integrar en esta etapa, en estas etapas que tienen consideradas, la realidad es que no, toda vez que incluso todavía ni se tienen publicadas las guías de intercambio de información. Entonces pudiera entrar en el rubro todavía de otros PACE, pero es algo que todavía no se define para cuándo se va a tener, porque está en función de la liberación de las guías de intercambio de información. Bueno, los tipos de archivos a cargar, pues, en principio son los archivos generados por expediente clínico electrónico y los pasos para la carga de información en el ambiente de pruebas. Primero lo que se debe hacer es ingresar a la siguiente URL, que muchos ya la conocen, que es gobi.salud.gov.mx, y poner al final Simba Upload, tal como se muestra ahorita en la imagen. Y en esa y como es un ambiente de pruebas ahorita, lo que se va a tener es o más bien lo que les va a pedir es un usuario y una contraseña. Se hizo así para que no todo mundo pudiera ingresar a ese link y poder enviar archivos que pudieran no contener la información estructurada de la manera correcta. Entonces aquí se pide un usuario y contraseña. Este usuario y contraseña, como es en el ambiente de pruebas, deben colocar su usuario del ambiente de pruebas. Supongo que todos conocen el ambiente de pruebas, que es de HitSpace 04, y con el mismo usuario que entran en ese sitio es el mismo que deben utilizar en este módulo. Ya posteriormente, cuando se libere a producción, ya con su mismo usuario que entran a producción, podrán entrar y desde ahí en el menú de PACE, hasta el final van a ver el apartado de carga masiva de información. Pero básicamente ahorita, como es un ambiente de pruebas, sería entrar, bueno, poner su usuario y su contraseña. Bueno, una vez que ya dan su usuario y contraseña, entonces lo que se debe considerar es que este usuario también debe tener como mínimo debe tener los permisos de capturista o capturista integral. En este caso, como son los PACE de SIS, pues se requieren esos perfiles que tenga el usuario. Si no tiene esos perfiles, incluso ni siquiera lo va a poder dejar entrar.
le va a decir que el usuario es incorrecto. O también vale la pena mencionar, si el usuario no tiene bien identificada una entidad federativa a la que corresponde, igual le va a marcar un error en el usuario. Ahí tendrían que ponerse en contacto con nosotros para, aunque puedan entrar en el ambiente de pruebas, si no tienen, sobre todo esto pasa para usuarios que se dieron de alta al principio del proyecto, si no tienen identificada la entidad a la que corresponde, entonces no va a ser posible que entren. Por eso es importante que se comuniquen con nosotros para darle o asignarles o que digan más bien la entidad que les corresponde y ya poderles asignar y ya puedan entrar correctamente. ¿Esto por qué? Porque después vamos a ver ya en el ejercicio que todos los usuarios que entran, cuando envían un archivo de información, el archivo se envía a carpetas específicas. En este caso se envía a una carpeta correspondiente a la entidad federativa que está enviando la información. No se hizo por usuario porque eran muchos usuarios o podrían ser muchos usuarios y entonces podríamos tener un mayor descontrol ahí. Entonces por eso se hizo solo para entidades federativas. Bueno, el primer paso para cargar la información, lo que se debe hacer ya una vez que ingresan su usuario y contraseña, les va a aparecer una pantalla como la que se muestra aquí, obvio sin el texto ese que está por ahí encimado, donde verán un menú que dice envío de archivos. Bueno, en principio cuando se ve la pantalla les muestra a qué entidad corresponde el usuario que entró al ambiente de carga de información, el nombre del usuario. Aquí tomé unas pantallas que me hizo el favor de ayudarme Alejandra para el manual de carga que también se va a publicar. Y bueno, aquí en este envío de archivos para cargar información se tiene que hacer clic en el menú de envío de archivos y una vez que hacen clic ahí, les va a mostrar un calendario de envíos. Este calendario de envíos lo que tiene es básicamente es el año al que corresponde la información, el mes también al que corresponde la información que se va a enviar, el tipo de archivo. Si se dan cuenta, ahorita tenemos abierto para envío de información todo 2017, todo el año 2017 y también incluso ya los 2 meses de 2018 para enero y febrero. Y todos los archivos de información, o más bien únicamente el archivo de información que se puede enviar ahora es el de consulta externa. De acuerdo al calendario que veamos más adelante, o no, que ya vimos anteriormente, ya se irán abriendo posteriormente las opciones para carga de salud bucal, de salud mental y todos los otros países. Después se pone ahí en el encabezado la fecha de inicio de que corresponde la información, la fecha de fin, cuándo se abrió el calendario para el envío de información y cuándo se va a cerrar. Y también en qué estatus está el archivo o si se ha enviado información en este caso de la entidad. Cabe mencionar aquí también que aquí en esta primera etapa siempre va a estar en el archivo pendiente, toda vez que se pueden enviar archivos tantas veces sea necesario. Conforme se vaya ajustando también y se vaya todo poniendo al corriente todos los envíos, posteriormente solo se permitirá un solo envío de información por mes para cada plantilla. En este caso, una vez que se envíe el archivo, en lugar de decir está pendiente, lo que va a decir es estatus enviado, y en ese estatus enviado, pues ya y una vez que esté enviado, ya no se va a mostrar el icono para carga de información. Si se dan cuenta, ahí hay al final del lado derecho, hay un icono para cargar el archivo. Lo que se tiene que hacer es dar clic en ese icono, y una vez que dan clic en ese icono, la pantalla cambia a elegir el archivo a cargar. Gracias. Y bueno, ya que se da clic en el archivo a enviar, se debe seleccionar qué tipo de archivo, seleccionar el archivo y posteriormente dar clic en el botón de enviar archivo.
Y cuando dan clic en el botón de enviar archivo, si dan cuenta ya pone el nombre del archivo que se va a enviar y pone hasta abajo un estatus del envío. Aquí es importante aclarar que aunque aquí les muestre que el estado del envío muestre un 100 o un 100%, tienen que ir a revisar en el tablero de envíos. Si dan cuenta en el menú superior hay una opción de tablero de envíos. Tienen que revisar que el archivo se haya cargado correctamente. Lo ideal es que en el estado del envío les indique que el archivo se cargó correctamente. No es suficiente con que aparezca el número 100. Entonces, sí tienen que ir a verificar en el tablero de envíos. En este caso, en el tablero de envíos, lo que tienen que revisar es que ya aparezca su archivo hasta el final. En este caso siempre se muestra como archivo en proceso o pendiente de procesar. Hay 4 estados en, en el proceso de carga. El primer estatus es pendiente de procesar. El segundo estatus es en proceso. El tercer estatus es si el archivo fue rechazado, pues le va a mostrar que fue rechazado. Y el otro estatus es aceptado o información correcta. Son básicamente los 4 estatus que van a estar visualizando en una vez que carguen sus archivos. Y bueno, lo que se muestra en este tablero de envíos es un número de transacción, que no es otra cosa más que un consecutivo de cómo fueron enviando los usuarios los archivos. Puede ser que ustedes en su tablero, bueno, más bien cabe aclarar que cada usuario va a ver únicamente los archivos que envió, no va a ver los de los otros usuarios. Por eso es que, si se dan cuenta, la columna de número de transacción tiene números salteados, porque puede ser que a lo mejor de un usuario que le tocó la transacción número 8, pero después otros usuarios enviaron información y este mismo usuario vuelve a subir otro archivo, entonces ya le toca un número de transacción diferente. Y este número de transacción lo que hace es que, o más bien ayuda al sistema a identificar todos los archivos que se envían para procesamiento. Y bueno, la siguiente columna, como ya decía, es el estado del archivo que se envió, que en este caso puede contener uno de los 4 estatus que ya comentamos, el tipo de archivo. Aquí en este ejemplo vemos que todos son de consulta externa. ¿Cuándo se envió la información? Bueno, ahí falta todavía ajustar la fecha, más bien la hora del envío o de recepción de la información, toda vez que ahorita nada más se ve correctamente la fecha. También se muestra el año al que corresponde la información y también el mes al que corresponde. Y posteriormente les marca también el número de registros correctos, los registros que tienen errores, y adicionalmente tienen 3 iconos del lado derecho. El primer icono es para ver los errores que generó el archivo, el procesamiento del archivo. El segundo icono es para descargar los registros que tuvieron error. Y el tercer icono es para es para generar como un acuse de la información que se envió. Esto para que en el caso de los usuarios que envían información y de repente no la ven en cubos, por ejemplo, que de repente pasa, ustedes puedan descargar ese archivo y puedan pues en algún momento a lo mejor para un órgano fiscalizador o no sé, alguien que les audite que sí enviaron la información, ustedes pueden descargar ese archivo y digan pues sí se envió la información y con tal fecha y tal número de registros fueron correctos y bueno, incluso quién envió la información. Y bueno, como ya les decía, uno de los iconos es para revisar los errores generados. En este caso, en uno de los archivos que cargó Ale, pues vemos aquí algunos de los errores que se generaron. Por ejemplo, todos los archivos, una vez que se procesan y contienen errores, indica el número de línea o el número de registro que tiene el error, que es el número de línea. Indica el tipo de validación. En este caso hay 3 tipos de validación. Es más bien 3 tipos de errores. Uno que es de validación de estructura, otro que es de validación de catálogos
y otro tipo que es de validación de reglas de negocio. En este caso es un tipo de error de regla de negocio donde es una validación donde la fecha de nacimiento en este caso no coincide con la fecha de nacimiento que se está reportando en la CURP de la consulta. Y bueno, también por ejemplo la CLUES, también en el archivo que se envía puede ser que la CLUES que están enviando no sea la correcta, entonces también se muestra el error. Esto es importante sobre todo porque ustedes en un solo archivo pueden enviar la información de muchas CLUES, es decir, se puede integrar, por ejemplo, en un expediente clínico electrónico, la información de muchas unidades médicas y esa información posteriormente exportarla al archivo de texto que se va a enviar y, y bueno, aquí entonces ya se valida esa información que venga correcta. Bueno, también hace realmente todas las validaciones que están establecidas en la guía de intercambio de información. Por eso es importante que todos los archivos que envíen se ajusten a la guía de intercambio, tanto el número de campos, número de número de campos, el orden en que vienen los campos y también con los criterios que se establecen ahí. Si indica que debe venir, por ejemplo, un -1, donde hay ausencia de información o así, se debe considerar todo eso. No se deben dejar campos en blanco, aunque diga que el valor por defecto es -1 en muchos de los campos, no se debe considerar que el sistema, si no viene información, va a agregar el -1. Su aplicación de expediente clínico, al momento de exportar su archivo, debe agregar también esos campos -1. Entonces eso para que lo consideren y al momento de enviar su información, pues tengan los menos errores posibles. Y como les comentaba, el otro icono lo que contiene es el número de, más bien, sí es el número de registros que fueron rechazados. En este caso, si se dan cuenta, en los registros que se procesaron y que tuvieron error, se le agrega al inicio el número de línea donde estuvo el error. Esto es para que ustedes lo tengan de guía. Para que ustedes lo tengan de guía, en este caso va de la mano con el archivo anterior, donde por ejemplo aquí decía que si se dan cuenta en el segundo renglón dice en la línea 2, dice error de validación el campo fecha de nacimiento con tal valor, debe ser igual, ¿no? Debe ser igual a lo que se reportó en la CURP. Entonces por eso es que en el siguiente archivo se tiene el registro número 2, o se agrega el número de registro al inicio para que ustedes tengan una referencia. Esto es importante porque a lo mejor pues aquí como en este ejemplo que son pocos registros, pues sí se encuentra rápido. Sin embargo, si ustedes envían un registro, no sé, de 10, 15,000 registros o más, pues buscar un registro con esas características entre todo el volumen de información pues puede ser complicado. Entonces, como una manera de apoyar para que puedan identificar más rápidamente dónde está el error, pues se genera este archivo con los registros erróneos. Y bueno, el siguiente punto es hacer un ejemplo del proceso de carga, en donde pues yo voy a entrar con mi usuario y voy a hacer un ejemplo del proceso de carga de información. En este caso, pues entro a la página gobi.salud.gov.mx en el puerto 8080 y voy a teclear mi usuario y mi contraseña. Aquí le doy a aceptar y como les comentaba, pues ya se ve el menú donde dice, tenemos las opciones de envío de archivos, tenemos la opción de tablero de envíos y tenemos una opción adicional que es de base de datos. Esta opción de base de datos todavía no está habilitada, pero rápidamente les comento que es para que ustedes después, una vez que carguen su información y puedan descargarla, puedan descargar incluso la que han capturado desde los pages, en captura manual, puedan descargar la información que viene de los pages.
Entonces, esta va a estar habilitada yo creo que máximo en unos 15 días y van a poder descargar ustedes toda la información de los pages que han enviado. Bueno, le voy a dar clic en envío de archivos y en ese momento se verá como les comentaba, el calendario de envíos o el tablero de envío de archivos, donde vamos a hacer clic en el icono que tiene la flecha naranja para cargar un archivo. En este caso voy a hacer un ejemplo con un archivo de noviembre, por ejemplo, para una entidad federativa. Bueno, creo que está un poco lento está un poco lenta la aplicación. Hacemos clic en examinar. Aquí tengo el ejemplo de unos archivos que me envió el estado de Tlaxcala para ejemplo, para estar revisando la información. Solo que están un poco pesados los archivos. Entonces vamos a abrir uno y le vamos a dar en enviar archivo. Va a tardar un poco porque, como les decía, bueno, en este caso el archivo pesa alrededor de 30 megas, entonces puede ser que sí vaya a tardar mucho, considerando que mi red no está de lo más rápida. Pero si se da cuenta, va haciendo el proceso de envío, va mostrando ahí una barra de progreso, donde pues se muestra el porcentaje de avance en la carga. Ya una vez que llegue al 100%, nos mostrará aquí en la parte de abajo que el archivo ya se cargó al 100% y también ya podríamos ir a revisar en el tablero de envíos. Vamos a esperar un momento a que se acabe de cargar la información y ahorita continuamos con la plática de qué es lo que sigue. Mientras vamos a contestar algunas dudas del chat y regresamos a esta pantalla de envío de información. Ya me dijo, no, dice, nada más de diciembre. Le digo, sí, dice, porque no. Vamos a contestar algunas preguntas del chat, como comentaba. Vamos a revisar uno en uno. Bueno, aquí están planteando algunas dudas de la versión 2.1. Les comento de una vez que la siguiente semana en este mismo espacio vamos a abrir una sesión para
para resolver dudas de tanto de ahorita lo que ahorita estamos viendo de la carga masiva, así como también para la resolución de dudas de la versión 2.1. Bueno, aquí hay una duda de la información de la etapa 2, 3 y 4, ¿cuándo se enviará? Este, bueno, lo que les comentaba en el calendario que ahí tengo de liberación de cada una de las etapas, es que hasta esa fecha se va a liberar para todo mundo. Sin embargo, se pueden ir haciendo pruebas con las diferentes entidades, incluso con las que hemos estado trabajando ahora, o si alguien más quiere sumarse también a ayudarnos a validar que su información ya venga correctamente. Se va a abrir, yo creo, una semana más el espacio para poder ya enviar información. La fecha ahí que tengo establecida no es la fecha hasta cuando se va a publicar, es una fecha límite que tengo ya para liberar a producción. Entonces, en el ambiente de pruebas, puede ser que esté mucho antes liberado el espacio para enviar información. Entonces, bueno, las fechas ahí, como comentaba, es fechas en que se libera producción. Sin embargo, en desarrollo o en el espacio de pruebas como lo es ahora, se va a estar recibiendo desde antes. En cuanto a los archivos de Morelos, sigo trabajando en esa revisión de esos archivos. Sí vi que se quedaron en procesamiento y esto es debido a que trae información en algunos campos bueno, más bien hay una ausencia de información, tienen campos vacíos. Entonces el validador, como espera información ahí, no se aplicó bien una revisión de que trajera información del campo, y al momento de tratar de hacer una conversión del dato, marca un error en el dato que trae el campo, bueno, más bien en la ausencia de información, y por eso es que se quedó ahí atorado el archivo. Estoy trabajando todavía en mejorar esas validaciones. Yo espero que entre hoy y mañana ya quede, bueno, más bien mañana ya debe quedar corregido ese problema, ya para que se libere a producción. Bueno, la pregunta de si se rechazó el archivo va a volver o se puede volver a subir. Aquí la respuesta es sí. Sin embargo, solo deben subir la información de los archivos, de los registros que fueron rechazados. No deben de volver a subir el archivo completo, porque si vuelven a subir el archivo completo, lo que va a ocurrir es que se va a duplicar su información. Toda vez que en este módulo de carga, ustedes no traen un número de identificador de registro, entonces nosotros no tenemos manera de validar que el registro que están enviando ya exista en la base de datos. O suponiendo que pudiéramos validar, por ejemplo, con algunos campos, pues puede ser que una persona, por ejemplo, si tenga más de una consulta en el día, y entonces sea válido que si tenga más de un registro en el día. Entonces es por eso que es importante que solo envíen la información que se va a cargar, no la que ya se cargó. Entonces, incluso por eso también se les devuelve el archivo de los registros erróneos, para que una vez que los corrijan, solo envíen esos registros, no envíen otros adicionales. Bueno, aquí también, como comentaba, en cuanto a la pregunta de la carga de información, se puede subir la información de toda la entidad federativa en un solo archivo, o ustedes pueden segmentarla por jurisdicciones o por unidad médica. Digo, por unidad médica no les se lo recomiendo, porque si tienen, no sé, tienen unidades médicas, pues van a tener que hacer 100 envíos de archivo. Entonces, si su tablero de envíos también se va a saturar muy rápido. Sin embargo, pues sí se puede hacer, y lo recomendable en este caso es que sí concentren todo en un solo archivo. En cuanto a esta pregunta de que si con un solo error que exista no se carga la información, sí se va a cargar la información, únicamente no se van a cargar los archivos, pero los registros que traigan error.
Por eso es importante tener en cuenta que no deben enviar su archivo completo. Y sí, las últimas versiones de las guías de intercambio de información se encuentran publicadas en esa página. No se tienen previsto hacer modificaciones ahorita, entonces las que están publicadas son las últimas. Como ya comentaba, los permisos que debe tener el usuario en este caso es como son usuarios o más bien como son archivos de SIS, y lo primero que está liberando es SIS consulta externa. Entonces, pues mínimo deben tener los privilegios de capturista o capturista integral. Bueno, aquí la pregunta de cómo se va a capturar SIS SIMBA hacia cargas masivas, pues lo que comentaba ahí es que la carga masiva funciona o es más recomendable para aquellas entidades que tienen expediente clínico electrónico o unidades que tienen expediente clínico, de tal manera que puedan generar su información, extraer su información a un archivo de texto y ya poder enviarla. En cuanto a las máscaras de captura, también se puede, este proceso también va a permitir la carga de las máscaras de captura, bueno, de la información que se está capturando ahorita con las máscaras, entonces también la pueden enviar. Mm, Estoy tratando de entender la pregunta, está un poco larga. Mm, A ver, no sé si me pueden volver a repetir esta pregunta porque dice, ¿el envío de las máscaras de consulta es para este año 2018 o es para subir la información que no se ve reflejada en cubos dinámicos que se hicieron máscaras de consulta? Bueno, tratando de responder un poco la pregunta es las las máscaras de captura de información incluso son para 2017 y pueden cargar la información con con ese archivo, y también una vez que la envíen pues ya se verá reflejada en cubos dinámicos. No solo aplica para aquella información que actualmente no se visualiza en cubos. Entonces puede ser para información que no hayan capturado ahorita en línea, o también información que, más bien, si ya capturan información en línea, no es necesario enviarla vía carga masiva, porque si la envían se va a repetir su información. Aquí cabe bueno, vale la pena mencionarles también, en este caso del envío de información, es que aunque ustedes ya hayan enviado esa información a la de GIS, entiendo que muchas entidades ya enviaron, o hicieron el envío de sus máscaras de captura. Lo importante es que ustedes la carguen ya a a este módulo de carga, porque si no, puede ser que a nosotros se nos haya perdido por ahí un archivo, que se haya atorado por ahí en un correo y que no lo identifiquemos. Entonces mejor ustedes asegúrense que su información ya, bueno, se va a cargar, y en ese sentido mejor ustedes hagan el envío directamente. No estén confiados de que una vez que ya le enviaron algún correo de alguien, ese alguien va a hacer el proceso de carga, porque puede ser por varias razones, ¿no? Una, porque o bien no llegue el archivo, o que el usuario pues se le traslape por ahí el archivo que se envía. Entonces mejor ustedes asegúrense de que se envía la información, ustedes haciendo directamente la carga. En cuanto a cuándo se va a ver reflejada la información, ahí recuerden que los cubos, bueno, sobre todo en cubos, los cubos se actualizan, se empieza el proceso de actualización los días lunes, miércoles y viernes, aunque se acaba realmente hasta otro día el proceso de actualización. Entonces deben considerar que, por ejemplo, si envían su información ustedes no sé, un martes, por ejemplo,
a lo mejor su información en cubos ya completa se va a ver hasta en jueves, porque en miércoles empieza el proceso, se actualizan los cubos que son de solo Simba, y ya en jueves se actualizan los cubos que son de Simba y Plisa. Entonces, pues seguramente sí va a haber un lapso ahí de 2, 3 días que no vean su información una vez que la envíen por carga masiva. Sin embargo, más o menos ese es el rango que tenemos ahora establecido, de máximo 3 días. Sí se va a publicar un manual con los pasos que se están explicando aquí. En cuanto se libere el módulo de carga, ya se va a poner en Gobi, o bueno, ya está en Gobi, pero también se va a poner en producción y también se va a poner el manual. Bueno, en cuanto a si se va a permitir un solo archivo por mes, la respuesta es no. Como ya comentabas, pueden servirse muchos archivos en ese mes y posteriormente se va a ir, digamos, cerrando el número de archivos que se van a aceptar por mes. Ahorita se puede subir cualquier cantidad de archivos. En cuanto a la pregunta de si a partir del 8 de abril se reflejarán los cubos la información que se mandó del Hospital Regional de Comalcalco, eh, supongo que es de egresos hospitalarios. Como comentaba, a partir del 8 de abril se va a liberar la parte de Seúl. Sin embargo, puede ser que, bueno, más bien, ahí depende, si ustedes se hacen el envío directamente de ese archivo ese día, pues entonces a 3 días después ya lo podrían ver reflejado en cubos. Aunque en la parte de Seúl es un poco diferente también el procesamiento. Ahí necesito revisar en este caso con los usuarios, cómo está haciendo el procesamiento, porque no sé si recuerden que hay un, como un paralelo donde se integra la información de lo que viene de Simba y lo que viene la información en este caso de Seúl, bueno, no es del sistema de Seúl. Entonces, hay un proceso ahí de integración y no estoy seguro que cumpla con estos 3 días que estoy comentando. Entonces, sí, ahí sería conveniente que una vez que ustedes que envíen su información, se pongan en contacto con el responsable de Seúl para preguntarles cuándo estará disponible esa información, porque ellos llevan un proceso independiente de integración. No hay un límite del número de archivos por unidad y tampoco por entidad federativa, y no se reemplazan los archivos que se envían. Por eso es importante que si ya enviaron la información de un archivo, no vuelvan a enviar la misma información porque se va a duplicar. En cuanto a la pregunta de por qué se le dio prioridad a los expedientes, no es que se le haya dado prioridad, más bien lo que se está haciendo aquí es cargar la información de todos aquellos de todas aquellas entidades que tienen expediente clínico o de todas aquellas entidades que tienen captura vía máscaras de captura. No es por prioridad realmente de solo para expedientes, porque se están liberando los dos al mismo tiempo. En cuanto a la duda de funciones, ahorita estamos tratando nada más el tema de SIS. Como les comentaba, para defunciones todavía no tenemos fecha para liberar el módulo de carga masiva de defunciones. Entonces, habría que esperar a esa etapa. El lenguaje de programación está hecho en Java y bueno, no es Java puro, bueno, sí es Java puro, pero además tiene algunos frameworks integrados. En cuanto a las de Colima que preguntan de algunas dudas de los errores, ahí les sugiero que ya mejor hagan ustedes directamente el envío de los archivos y ya si se quedan atorados como fue el caso de Morelos, ya vamos revisando por qué se quedan en procesamiento, pero lo más recomendable es que ustedes ya hagan directamente el envío. Bueno, ahorita continuamos con las preguntas, no sé, me parece que hay varias todavía. Vamos a ver lo que pasó aquí en el archivo de envío. Bueno, ya me tardé porque si vamos al tablero de envíos, ahorita ya va a estar en proceso. Una vez que se terminó el proceso de envío, aquí debe haber
en espera de proceso, dice pendiente más bien. Entonces ahorita como ya nos tardamos, pues está en procesamiento. Cabe mencionar que la aplicación va y busca si hay nuevos archivos cada minuto. Puede ser que en un minuto lleguen 2 archivos, o llegue un archivo, o lleguen más. Entonces busca los que llegaron en ese minuto y los pone en una cola para procesamiento. Si ya se encuentra en procesamiento, por ejemplo ahorita, y este archivo tarda, no sé, 10, 15 minutos en procesarse, lo que va a pasar es que todos los archivos que lleguen, pues van acumulando. No se vuelven a tomar al siguiente minuto todos los otros archivos y se empiezan a procesar. Entonces, si ven que su archivo sigue pendiente de procesar, pues no se desesperen, puede ser porque algún archivo de algún usuario, que puede ser un archivo muy grande, se está procesando y no y todavía no haya terminado, y por eso están pendientes los de ustedes. Entonces sí les recomendamos que ahí estén pendientes, están revisando cada cierto tiempo si su archivo ya fue procesado o en qué estatus se encuentra. Bueno, aquí se va a tardar también un rato, como son alrededor de 90,000 registros más o menos del ejemplo que estamos tomando. Entonces pues vamos a continuar con las preguntas. Los registros con error, los registros que les marque error una vez que fueron procesados, deben modificarlos en el archivo y volver a enviar el archivo que solo los archivos que tuvieron error, los registros que tuvieron error. No deben enviar el archivo completo, y tampoco se modifica en el page, porque en el page no se va a ver el archivo porque no se cargó. Entonces es importante que lo modifiquen en el archivo que se regresa. Disculpa, ¿podrías abrir un archivo de los que rechazó para ver cómo es que nos presenta los documentos o la parte de error? ¿Cómo se envía? El proceso es el mismo. Si recuerdan, en las máscaras de captura hay un botón para exportar el archivo para envío, para exportarlo a TXT. Ese archivo que genera de TXT es el que se debe de enviar en este proceso. Y es lo mismo, entran con su usuario, dan en envío de archivos, eligen el mes al que corresponde la información y se envía el archivo. Pero es el archivo de texto, no es el archivo de Excel completo. Nada más para que lo tengan en cuenta. Si envían el archivo de Excel, lo que va a pasar es que la aplicación no va a reconocer el archivo y les va a marcar error de estructura en este caso, y no se va a procesar. Bonifacio, ¿podrías abrir un archivo de los que tienen errores para ver cómo se descarga el TXT? Ahorita me comentan que están preguntando que si podemos ver un archivo con los errores. Sí, ahorita, si no termina de procesar el archivo que tenemos ahorita, vemos alguno de los otros que ya tenemos aquí cargados. Aquí vale la pena mencionar lo que preguntan de si se va a transformar para visualizarse en cubos. Sí, y tienen que aplicar los mismos criterios de verificación. Entonces, bueno, ahí necesito revisar bien cómo es ese criterio de verificación, porque no recuerdo si en el Face hay una opción para verificar. Se tenía contemplado, pero no estoy seguro de que se haya dejado habilitado. Entonces, déjenme revisar esa parte y ya les estaré comentando posteriormente en el chat nacional.
Aquí comentan su información del mes de abril a julio de 2017 no se ve reflejada en cubos dinámicos. Ahí tendríamos que revisar qué pasó con esa información. No sé si posteriormente nos puedan enviar por correo electrónico el detalle de qué unidades y qué bueno, por correo electrónico a soporte Simba para poder revisar ese caso. Y bueno, sí, la información debe venir de las máscaras, son del archivo donde lo convierte a CSV. Realmente lo que envían es el CSV, pero debe ser en un archivo de formato TXT, lo deben convertir. En cuanto a, bueno, hay algunas dudas del fuera de línea. Ahí el consorcio no nos pudo ayudar con el tema de qué pasa cuando se corrompe la base de datos. Nosotros estamos revisando por nuestra cuenta, pero igual no hemos podido identificar cómo resolver esa problemática. En cuanto a cómo identificar los registros fallidos, ahorita vemos ya una vez que termine de procesar el archivo que subimos, sigue en proceso, seguramente se va a tardar. Ahorita vemos cómo visualizar esos registros. Hay algunas dudas de otros pages y de otros temas, entonces ahorita vamos a resolver nada más las del proceso de carga. Y bueno, las pruebas las pueden hacer a partir de este momento, pues incluso ya está publicado el sitio al que ahorita estoy entrando, estamos revisando, y en producción va a ser a partir de mañana. Pero sí les recomiendo que antes de enviar la producción, lo recomendable es que lo envíen primero a este sitio de pruebas. Aquí validen sus registros, que ya no tengan errores, y una vez que no tienen errores, ya lo carguen al ambiente de producción. Si no, lo que va a pasar es que en ambiente de producción van a estar enviando muchos archivos pues erróneos y se va a saturar el ambiente productivo. Bueno, en lo que termina este procesamiento, vamos a ver algunos de los errores que se han generado de otros archivos que se han cargado anteriormente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el penúltimo archivo que se cargó. Aquí vemos que se cargaron, bueno, el archivo tenía realmente 71.238 registros, de los cuales 2.437 tuvieron errores. Pues vamos a ver algunos de esos errores. Para visualizar el archivo, lo que se hace es darle clic en el botón del tache ahí que se ve, y el primer icono, como les decía, es para visualizar los errores que generó el archivo. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, de los errores que envió una entidad, bueno, del archivo que envió una entidad federativa, vemos, por ejemplo, que en línea 2 el campo, bueno, dice el tipo de error, en este caso es un error de validación, y vemos que en el campo número de afiliación de Seguro Popular, que trae un valor 0, dice que no es un valor válido, toda vez que si se puso que si tiene Seguro Popular, entonces la póliza debe tener una longitud mínima de 9 caracteres y un máximo de 14. Y en este caso el único valor que pusieron fue un 0, por eso es que está rechazando el registro. Y bueno, así creo que en este caso son todos de ese tipo de error. Aquí, por ejemplo, vemos uno de la clave de edad, donde la clave con valor 3, en este caso que son meses, me parece el valor 3, no coincide con la edad que está calculando la aplicación. Por eso es que también está marcando este error. En este caso me comentan que el valor 3 son días, y aquí vemos que lo que calculó la aplicación realmente son 0 años, 11 meses y 4 días, considerando la fecha de nacimiento de la persona
y la fecha de la consulta. Y bueno, así pues vienen muchos tipos de errores que genera el procesamiento. Y si se cuenta en este caso del registro, digo, del archivo que envió la entidad, pues pues la mayoría son del mismo tipo de error. Ahorita vamos a revisar otro donde tenga algunos otros tipos de error. Bueno, aquí son otros errores que no eran del todo, bueno, que estábamos haciendo pruebas todavía, donde estaba validando que el servicio de atención traía un valor 48 y pues lo cual no es correcto de acuerdo a la guía de intercambio. Pero realmente así van a ver todos los errores que marca el procesamiento se van a ver de esta manera. Por ejemplo, aquí había un error en el campo talla con valor de 9800, pues también valida que la longitud del valor que se puso no sea mayor de 3 dígitos, o también que no esté fuera de los rangos. O por ejemplo aquí en el siguiente, donde el índice de masa corporal entre 5 y 19, se puso un valor 5, y pues aquí solo se aceptan valores de 1 a 4 y el -1. Bueno, pues dependiendo de la calidad de su información, de cómo estructuren su archivo, pueden salir muchísimos errores, o pueden salir realmente muy pocos. De ahí ya dependerá de cómo ustedes generen su archivo y cómo lo genera ese expediente clínico. Bueno, por ejemplo, aquí vemos que ya terminó el procesamiento, ya el archivo que se envió. Vamos a ver los errores que generó, y al parecer pues más o menos son los mismos errores que ya veíamos en otro archivo. Y aquí también vemos también que hay un tema con la edad, donde se puso que eran días y la aplicación está calculando meses, toda vez que la persona tiene 11 meses y 20 días. Y aquí, por ejemplo, pusieron meses y son días lo que tiene la persona. No se ve, ¿verdad? Bueno, creo que está un poco lenta la transmisión. Creo que estamos viendo. Bueno, este es el registro de errores, y también aquí en el otro icono se visualiza los registros que tuvieron los errores. En este caso, pues ya vemos aquí, bueno, les comentaba desde el principio de la presentación que lo que se agrega es se le agrega un número a los registros, a los registros que se rechazan, y ese es el número de registro que corresponde en el archivo. Entonces, si ustedes van a corregir su información, les recomiendo que tomen este archivo y corrijan este archivo, y este sea el que envíen de regreso. No corrijan sobre el archivo original. Mejor tomen este archivo que pueden descargar de esta misma aplicación. Y bueno, además solamente aquí estarían los registros que tuvieron error. Entonces, por eso es muy recomendable ver este archivo y descargarlo y corregirlo. Y bueno, creo que eso sería todo. Falta el último icono. El último icono, como les comentaba, es un icono como de un acuse de la información que ustedes enviaron. Y aquí vemos bueno, aquí falta hacer algunas correcciones todavía, como en cuanto a la institución, pues en este caso sería Secretaría de Salud, el número de transacción con el que se envió el archivo, de qué tipo de archivo fue, en qué estatus se encuentra, la fecha en que se envió el archivo, de qué año y mes, a qué año y mes corresponde la información enviada, el número de registros correctos,
el número de registros incorrectos. Y bueno, hay otro apartado con advertencias, en este caso no aplican. Y quién subió el archivo, en este caso como lo subí yo, pues ahí aparezco yo como el usuario que lo envió. Y bueno, ahí abajo hay una leyenda, esa leyenda pues todavía está en proceso de ajuste, toda vez que esa leyenda pues corresponde a lo que al, al, pues, al acuerdo secretarial de Simba, pero puede ser que no aplique en todos los casos, entonces va a ajustar todavía ese texto. Y pues bueno, con esto terminaríamos ahorita el tema de la carga de información. Y bueno, no sé si ahorita reviso si hay algunas otras dudas que podamos contestar, y sí vale la pena aclararles que esto es muy diferente de la carga que ustedes hacen de los archivos offline. Si ustedes recuerdan, en el aplicativo offline ustedes capturan su información y pueden hacer un proceso de exportación del archivo y luego un proceso de importación del archivo en el ambiente online. Este proceso es muy diferente, porque este proceso, como ya les comentaba, es para aquellas instituciones, unidades médicas o entidades que tienen expediente, o bien que no tienen expediente, pero que están haciendo uso de la máscara de captura. Si están haciendo uso de la aplicación offline, entonces debe seguir el otro proceso, que es de exportar su archivo desde la aplicación offline y luego importarlo ya en el aplicativo online. Bueno, vamos a revisar finalmente lo que les comentaba, algunos de los comentarios, y ya damos por cerrada la sesión. Creo que esta de las máscaras no la habíamos contestado. Aquí es una pregunta de dónde puedo descargar las máscaras. Las máscaras de captura se enviaron hace tiempo a los responsables estatales, y no se publicaron en algún lado que yo recuerde, pero déjeme revisar y igual las publicamos igual en Gobi para que puedan, quien las requiera pueda utilizarlas. En cuanto a la pregunta de que si va a ser muy complicado corregir el archivo, bueno, los errores, pues es lo que ahorita comentaba al final, que ustedes pueden descargar en el segundo icono del tache que se muestra, pueden descargar ahí únicamente los registros que tuvieron error. No es necesario que ustedes lo vinculen con con el archivo original, digamos, pero si es necesario, pues ahí en ese archivo viene el número de la referencia de la línea que venía del archivo original. Entonces, sí pueden identificar ustedes qué registros tienen error. El usuario y contraseña para hacer las pruebas, ustedes deben tener un usuario y contraseña para el ambiente de pruebas. Si no lo tienen, no sé si la mesa de guiones todavía. Si no tienen usuario para ambiente de pruebas, pueden solicitarlo con su gestor de usuarios, y ya ese gestor de usuarios podría generarle su usuario ya para que puedan ustedes cargar la información. Si es el sitio, es el gobisalud.gov.mx 8080 Simba Upload, ahí donde se debe de cargar la información.
Aquí con lo que comentan de los errores que han estado enviando y me comentan que esa parte ha sido en ambiente, más bien, ha sido de archivos de prueba y bueno, habría que ver qué errores todavía son los que están generando y darles la retroalimentación. En el portal ahorita únicamente se está cargando información de consulta externa o se puede cargar información de consulta externa. Entonces, si están mandando de otros page, sería bueno, no sería en este portal por ahora. En cuanto a la pregunta que hacen de que ya le acaban de agregar al usuario que tienen si es capturista integral y o les marca errores de datos incorrectos, ahí lo que les puedo comentar es que si es un usuario que fue dado de alta casi al inicio del proyecto, no tiene asignada la entidad federativa y por eso le está marcando error. Entonces, lo que estamos haciendo es que en este caso se pongan en contacto con la mesa de ayuda y ya generarles o clasificarles pues la entidad federativa que les corresponde y ya puedan entrar sin problema. Esto es importante porque a partir de ahí nosotros identificamos en qué carpeta va a ir el archivo que se está enviando. Entonces, si no tienen si el registro de su usuario no tiene identificado a qué entidad federativa corresponde, no sabemos a qué carpeta se va a asignar el archivo. Sí, cuando marca rechazado, los registros correctos son los únicos que se van a cargar. Entonces, por ejemplo, aquí en la pantalla lo que vemos de este ejemplo que se cargó, los registros correctos fueron 3180 y los registros con errores fueron 89,000. Entonces, solamente se cargaron esos 3180 registros, no se cargaron estos 89,000. Vale la pena mencionar que ya hay entidades federativas también que están cargando registros con archivos más bien con un número muy grande de registros. Por ejemplo, Michoacán, ayer nos estaba enviando registros y archivos con más de 100,000 registros, de los cuales ya hoy teníamos nada más, les estaba generando 4 errores. Entonces, sí se puede, o sea, la verdad es que hay entidades que ya lo están haciendo. Por ejemplo, este es un archivo de Tlaxcala, que al principio todos los registros que se cargaron estuvieron mal, pero ahorita ya, digo, ya hoy se hizo este proceso de carga y ya vemos que ya hay registros que están correctos. Entonces, ahorita les muestro un ejemplo de lo que les comentaba de una entidad que ya cargó con, bueno, más de 100,000 registros. Dice que las máscaras de consulta externa que se llenaron de abril a agosto no tienen la hoja CSV. ¿Qué pasará con ellos? Ahí lo que hay que hacer es, digo, no sé si nos puede regalar después una llamada a la mesa de ayuda, para decirle qué pasos tiene que hacer para que le digamos cómo integrar esa hoja para que pueda generar el archivo CSV. Pero en principio la información que ya tiene capturada, pues sí se debe de poder exportar. Solo hay que agregar esa hoja y al agregar esa hoja se activa también el botón para exportar. Con respecto a la máscara, dice si lleva campos vacíos automáticamente se llenan. La máscara por sí misma al momento de hacer la conversión a CSV, todos los campos que están vacíos en la hoja de captura, los convierte a, bueno, con los valores que por default que corresponden.
Entonces solo asegúrense que al momento de hacer la exportación, efectivamente vengan llenos todos los campos, que no vengan campos vacíos. En cuanto a lo que comenta el gestor de usuarios, que él sí puede entrar, pero sus usuarios no, puede ser por lo que les comentaba, y les sugiero que por favor nos regalen un listado de los usuarios que no pueden entrar para poder asignar correctamente la entidad federativa. Es que no sé, no entiendo bien esta pregunta de que dice que el archivo de carga contiene una columna inicial de identificación, y si esta columna puede ser un ID que nos identifique el número de atención, o es necesario un consecutivo. En este caso sí es necesario el consecutivo porque todos los registros que llegan, pues aquí a nivel central, nosotros necesitamos tener un número de identificación único. Y por eso es que si estamos platicando del número de transacción, nosotros necesitamos ese número para poder identificar el archivo y a quién corresponde. Y a partir de ese número de transacción se da seguimiento al registro que se envió. No se tenía previsto enviar un correo electrónico con respecto al proceso que tienen que realizar. Perdón, estoy respondiendo una respuesta. Contacto de la mesa de ayuda. Bueno, el contacto de la mesa de ayuda, ahorita se los compartimos, no lo tengo ahorita a la mano, pero el correo electrónico es soporte.simba, @salud.gov.mx. Y bueno, en este caso, si envían alguna incidencia a la mesa de ayuda, sí es importante que llenen el formato para el envío de incidencias, para tenerlo documentado. No es por hacerlos trabajar doble, lo que pasa es que nosotros necesitamos pues tener como más claro el tipo de error que les generó y el momento en que se los generó. Por eso es importante que sí llenen ese archivo de reporte de incidencia. Bueno, pues con esto terminaría ahorita la sesión. Como les comentaba, la siguiente semana va a haber una sesión para aclarar más dudas con respecto de los dos temas que se dieron en las últimas dos sesiones, que son la del proceso de carga, perdón, de la instalación de la aplicación fuera de línea, y la de ahorita del proceso de carga de información masiva. La siguiente semana estaríamos platicando de esos temas y pues ya creo que sería todo por el momento. Pues muchas gracias por su atención y nos esperamos o nos escuchamos por aquí la siguiente semana. Queda abierto todavía el chat unos minutos más para seguir respondiendo las dudas que siguen surgiendo, y posteriormente también se va a publicar como se han publicado las sesiones en YouTube. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Buenas tardes.